Quiero más o menos seguir con el tema de la evangelización o de hablar de la salvación y más que todo sobre la gracia de Dios. Y aquí vemos una parábola que creo que muchos de nosotros la hemos escuchado predicar, la hemos leído en la palabra o la hemos escuchado cuando se ha enseñado, pero quisiera que entráramos un poco más en detalle sobre esta parábola para entender la importancia o la magnitud de la grandeza de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es grande. Y a veces nosotros no entendemos muy bien o completamente cuán grande es la gracia de Dios. Somos una iglesia pentecostal, muchas personas carismáticas. Y yo le doy gracias a Dios por el hecho de que yo me pude criar en un hogar y en una iglesia donde nosotros le servíamos a Dios de una manera carismática. Le doy gracias a Dios que cuando venía a la iglesia y todavía tenemos la libertad de adorar a Dios como sintamos en el corazón, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque creo en los dones del Espíritu y le doy gracias a Dios porque hemos visto cosas milagrosas por medio de Dios suceder en medio nuestro. Y todo esto sucede en lugares donde hay libertad y se le da libertad al Espíritu Santo, donde hay gente pentecostal avivada, carismática, que cree todavía en los dones del Espíritu, gloria a Dios. Pero quiero también decir que a veces dentro de la iglesia pentecostal y aún carismática, a veces se tiende a enfatizar un poco más el legalismo. Ahora no van a haber muchos amenes. Se tiende a enfatizar un poco más lo que es la salvación por obras. Ahora no hay muchos amenes. Déjame ver si acá la gente me escucha bien. En las iglesias carismáticas y pentecostales tendemos a creer de que nosotros podemos obtener el favor, la gracia de Dios por hacer cosas como orar, estudiar la palabra, venir a la iglesia, no cometer adulterio, esos pecados grandes. Mientras no cometamos los pecados grandes, siempre estaremos bien con Dios. Entonces tendemos a tener una lista de cosas que debemos de hacer para mantenernos en favor con Dios, y por lo tanto enfatizamos lo que se llama el legalismo. Eso no pasa aquí, a lo mejor en otras iglesias, pero quiero que entienda esto, que el legalismo, escuche bien, puede ser una fuerza destructiva en la vida de las personas. El legalismo puede ser una fuerza destructiva en la vida de las personas. Y quiero que entendamos un poco lo que el legalismo hace. El legalismo tiende a enfatizar la vestidura como algo que nosotros debemos de hacer modestamente para ganarnos el favor de Dios. Escuche bien, el legalismo a veces tiende a enfatizar que debemos de honrar a nuestros padres, debemos de nosotros honrarlos a ellos para encontrar favor con Dios. Es más, podemos decir básicamente de que seguir los mandamientos y obedecer los mandamientos de Dios nos ganan favor con Dios. Si nosotros obedecemos y hacemos estas cosas, estaremos bien con Dios y llegaremos al cielo. Pero muchas personas en el nombre del legalismo enfatizan en lo que es el tiempo de estudio familiar, con la familia, en la mesa de la cena, se sientan juntos y como buenos cristianos hacen la oración de la bendición por la comida y piensan que al hacer estas cosas están ganando favor con Dios o se hacen más espirituales. Yo no sé de usted, pero yo mismo me he sentido mejor cuando lo he hecho. Yo mismo me he sentido como un mejor creyente. Cuando me he sentado a la mesa o he hecho un estudio bíblico con mis hijos, me he sentido como que, wow, hice algo bueno. Dios tiene que estar muy contento conmigo hoy. El legalismo a veces, si no nos damos cuenta, puede comenzar a tomar lugar en nuestras vidas y a enfatizar obras para obtener salvación. Y pensamos entonces que a veces al hacer estas cosas, como desarrollar nuestras cualidades de nuestro carácter moral, podemos nosotros acercarnos más a Dios y ser más santos con Él. Pensamos también que a veces nosotros, si no escuchamos música secular, podemos ser más santos. Si nosotros
no bebemos alcohol, podemos ser más santos. Personas que en el nombre del legalismo no bailan, porque dicen eso es pecado. Y usted a lo mejor ahora me está escuchando y está diciendo: pastor, entonces usted cree en bailar. Bueno, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay personas que en el nombre del legalismo tienden a enfatizar ciertas costumbres, ciertos actos, como para uno poder ganarse la salvación. Y yo sé que el terreno hoy no va a estar fácil. Están calladitos hoy. Y los fariseos están más callados. Yo le vine a pisar el pie religioso a mucha gente en este día, y yo no sé, pero yo creo que a lo mejor de este lugar voy a tener que salir con todos los escuderos a mi lado. Escuche bien, porque hay personas con una cara larga. Diga gloria a Dios, aleluya. Ustedes parecen como que los bautizaron en jugo de limón, pero en este día yo no sé si hay alguien aquí que ha sido salvado no por sus obras, pero por la gracia de Dios. Diga gloria a Dios a eso. Si alguien entiende que hoy es salvo, no porque no bailas, no porque no bebes alcohol. Tú no eres salvo porque tú a lo mejor no haces ciertas cosas. Tú eres salvo simplemente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por ti, y hoy tú puedes darle gracias, gloria a Él, porque Él te salvó. No porque tú eras bueno, pero porque Él fue bueno. Personas que piensan: yo no escucho música secular y por eso es que Dios me ama. Por eso Dios escucha mis oraciones. Déjeme decirle en este día, mi hermano, hay personas que piensan que aún su manera de vestir, y especialmente si no se ponen jeans, maones, si no se ponen jeans, entonces son más espirituales. El legalismo tiende a enfatizar la manera de vestir, y tú no te puedes poner jeans. Y es más, no te lo pongas para la iglesia. Es más, y no te pares en el altar, porque eso es pecado. Y si tu jean, si tu mahón tiende a tener un rotito, ya te vas para el infierno hoy mismo. Gracias a Dios, creo que tengo aliados en este lado, en este día. Pero hay personas que tienden a enfatizar estas cosas y comienzan a enfocarse en las cosas que hacemos o no hacemos, como para determinar quién es espiritual y quién no es espiritual, para determinar si nosotros somos más santos que otros, y para determinar si vamos a ganarnos la salvación o perderla. Y yo te quiero decir en este día que la salvación no depende de nada de lo que tú puedas hacer. Yo quiero decirte también de que la salvación en otras personas no depende de lo que tú piensas que ellos deben de hacer para también ganarse el favor de Dios. Yo puedo parar aquí en este lugar y me puedo poner pantalones así como este y enseñar los tobillos, y yo no me voy para el infierno por la manera de vestir. Yo quiero que tú entiendas que no tiene que ver nada con la ropa ni cómo vestimos. La salvación solamente depende de la obra de Cristo Jesús. Personas que me han criticado por la barba, porque no me afeito. Eso no es espiritual, porque los hombres de Dios se afeitan todos los días. Pero perdóname, si de verdad que mi salvación depende de afeitarme todos los días, no voy a llegar al cielo. No voy a llegar. Pero también hoy, mira, para que vean los que me critican por internet también, hoy me abotoné la camisa hasta arriba para que no diga después que estoy enseñando el pecho, para que no me critiquen después porque la camisa no la tengo abotonada. Así que hoy lo hice para conformar a los legalistas que nos están viendo por internet. Pero yo te quiero decir esto, escuche bien. La salvación no depende nada de estas cosas. No depende de nada, de lo que tengamos encima o de lo que no tengamos encima. No depende de lo exterior. Los fariseos eran personas que en el exterior parecían que eran los hombres más santos del mundo, pero Jesús podía ver su interior. Dios conocía su corazón, y Él decía que por dentro en realidad estaban podridos, estaban mal.
La salvación no depende de las cosas que podamos hacer o no podamos hacer. Y el legalismo tiende a enfatizar palabras como diligencia. Si eres diligente, entonces tú serás un buen cristiano. Si a lo mejor tú también usas la palabra gracia, y la gracia la usan de una manera diferente a como tradicionalmente se ha conocido. Tradicionalmente la gracia de Dios tiene que ver con la salvación gratis y no merecida de Dios a la vida de alguien que es un pecador. Así es, eso es la gracia. Pero los legalistas tienden a enfatizar que la gracia es cuando Dios pone sobre ti una capacidad y un deseo y un poder para hacer su voluntad. Calladitos. La gracia de Dios, hablamos de la gracia. Nosotros creemos en la gracia de Dios, pero la gracia de Dios para muchos legalistas es que Dios me da el deseo. Cuando Cristo viene a mi vida, me cambia el deseo. Pero usted sabe bien algo, que muchas personas que han venido a Cristo todavía a veces de vez en cuando no tienen buenos deseos. Yo no sé si usted tiene buenos deseos todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero yo a veces lucho con deseos que yo sé que no son de Dios. Yo necesito la gracia de Dios sobre mi vida todos los días y dependo de Él. Lo que la gracia de Dios hace es que me permite ganarme el favor de Dios, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y yo te vengo a decir, no hay nada mal, no me malentienda, no hay nada mal con uno tener un estándar alto en el cual uno vive en obediencia a Dios. No hay nada malo con eso. Debemos de nosotros buscar obedecer a Dios. Creo que es importante que nosotros entendamos ese principio de que Dios sí, a veces, Dios en su palabra demanda obediencia de sus hijos. Pero escuche, porque, por ejemplo, el legalismo a veces al enfatizar lo que son las obras para la salvación, tienden a añadirle a la palabra de Dios cosas que no están explícitamente dichas en la palabra. Y por ejemplo, en una ocasión había una muchacha, una estudiante de una organización cristiana legalista, que a ellos le enseñaban y le decían: no vayan al colegio, no vayan a la universidad. Y la muchacha le preguntó: ¿por qué? Porque en el colegio te van a enseñar el humanismo secular. Entonces, si tú vas a la universidad, si tú vas al colegio secular, te vas a perder. Usted sabe que eso no está en la palabra de Dios. Eso es legalismo. A otros le han dicho: no se afeite. A las mujeres le decían: no se corten el pelo. A las mujeres le decían: no se afeiten las piernas, no se pongan desodorante, no se pongan maquillaje. Y usted se imagina esos cultos pentecostales en esos tiempos, la gente sin desodorante, corriendo, saltando por todos los lugares. Y en Puerto Rico sin aire acondicionado en el templo. ¿Usted se imagina? Yo no pudiera estar ahí. Tan calladitos hoy, nadie está diciendo nada. Pero el legalismo tiende a enfatizar cosas que no están en la palabra, y lo que hace es que el legalismo te dice: Dios no te va a amar a ti a menos que tú actúes de cierta manera o que hagas ciertas cosas. El legalismo te dice que aún tu salvación depende de seguir ciertas reglas. El legalismo está basado en las obras. Mírate donde alguien y dile: yo no soy legalista, yo no sé de usted. Mírate donde la misma persona y dile: yo he sido encontrado por su gracia. Yo no sé de ti, a lo mejor tú llegaste aquí, te encontraron porque eras bueno. A lo mejor algunos lo encontraron porque era perfecto, pero a mí me encontraron solamente por la gracia de Dios. Yo no merezco lo que tengo, no merezco el favor de Dios, no merezco las bendiciones, no me he ganado la posición que tengo. Dios me la ha dado por su gracia y su misericordia. Entonces, ¿de dónde los legalistas sacan sus enseñanzas? Ellos te dirían que la sacan de la palabra de Dios, y muchos de ellos te dirían que Jesús enseñó principios legalistas. Y la verdad es que si nosotros vamos a la palabra, podemos ver claramente de que Jesús sí demandaba una obediencia en cierta manera extrema de aquellos que los oían, de aquellos que lo oían.
en el mensaje que él le predicó a las multitudes, su famoso mensaje en Mateo capítulo 5, Jesús dijo que a menos, aquellos que lo escuchaban, a menos que la justicia de ustedes supere la justicia de los fariseos, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Eso me suena como legalismo. Pero también le dijo a sus oyentes que ustedes tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Eso suena como legalismo. Le dijo también a sus oyentes que el Antiguo Testamento ya tenía ciertas reglas y tenía los mandamientos que eran difíciles de cumplir. Pero Jesús dice: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Jesús dijo en su palabra, hablándole a las multitudes, él le dijo a ellos: si ustedes han escuchado decir en el Viejo Testamento que si usted comete adulterio será juzgado, pero yo les digo que si usted aún mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio. Yo no sé de usted, pero eso suena como legalismo. Jesús también le dijo a la gente, es más, déjeme decirle, ustedes han escuchado que se ha dicho que si usted comete homicidio, mata a su hermano, que usted será también juzgado. Pero yo les digo que si usted simplemente se enoja con su hermano, ya ha cometido homicidio. Yo no sé de usted, pero para mí eso suena como legalismo. Suena como que Jesús estaba enseñando principios legalistas. También nos dice en la palabra que después de haber sanado a un hombre cojo, le dijo a él: para de pecar o algo peor te puede pasar. Lo amenazó. Y parece ser que cuando nosotros escuchamos o leemos las enseñanzas de Jesús, podemos entender de que Jesús era legalista. Él enseñó de que la salvación era algo difícil de obtener. Esa es la verdad, era algo difícil de obtener. Y él preguntó que si algunas personas solamente serían salvas. Y respondió esto cuando le preguntaron que si algunas personas solamente serían salvas. Él respondió que el camino es ancho, el que lleva a la perdición, pero es estrecho el camino, el que lleva a la vida. En otras palabras, es difícil obtener salvación. Es difícil. No es fácil. Escuche bien también, porque si seguimos mirando las enseñanzas de Jesús, podemos preguntarnos entonces: ¿quién será salvo? ¿Quién será salvo? Cuando miramos la historia de los jóvenes ricos, los discípulos mismos se preguntaron eso. Porque el joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice: solamente obedece los mandamientos. Y él le dijo: desde mi juventud, desde mi niñez los he estado obedeciendo. Y Jesús le dice: bueno, que muy bien, ahora vete, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los ricos y ven y sígueme. Se la puso más difícil. Suena como legalismo. Y el joven se fue triste, dice la palabra, porque él no pudo hacer eso. Es difícil. Y ahí entonces los discípulos le preguntan: ¿y quién será salvo? Si aún los ricos se le hace difícil ser salvo, entonces ¿quién se puede salvar? Y Jesús le responde a los discípulos y le dice: con el hombre esto es imposible, pero con Dios es posible. ¿Usted entiende esto? Jesús no estaba diciendo que solamente los ricos se salvarán. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo: la salvación, obtener salvación para el hombre es imposible. Tú no puedes obtener la salvación por tus obras. Tú no puedes obtener la salvación haciendo cosas buenas. Lo que él estaba diciendo, que el único que puede salvar, y es solamente por su gracia, es Dios. Para el hombre la salvación es imposible, pero para Dios es posible. Él lo hizo. Él fue perfecto. Él no pecó y murió en la cruz, derramó su sangre por ti, por mí, y ganó la salvación para nosotros. Pero si pensamos que ya a ese punto Jesús se ha pasado un poquito y podemos decir: está como que un poco legalista, no, escuche bien, también Él enseñó que si tu ojo derecho o tu ojo te hace pecar, quítatelo. La salvación es difícil. Es más, dijo: porque es mejor irte para el cielo con un ojo que irte para el infierno con dos buenos ojos.
¿Eso hace sentido? También le dijo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Esto es salvación por mutilación. Y yo digo, si nosotros fuéramos a cortarnos las manos y a sacarnos los ojos por no pecar, todos aquí seríamos ciegos, mancos y cojos. Y los primeros en irse para el infierno serían los caballeros que estaban aquí en el altar. Sería como un show de televisión de The Walking Dead. Seríamos zombies caminando, entrando a la iglesia a adorar a Dios. Pero aparentemente parece ser que la salvación es difícil. La salvación no es fácil de obtener, es imposible para el hombre. Pero quiero que entienda algo, que la salvación viene por la gracia de Dios, y alguien debe decir aleluya a eso. Y esto lo vemos en la parábola del hijo pródigo. En el hijo pródigo podemos ver cuán grande es la gracia de Dios para el hombre que peca y le falla a Dios. Podemos ver que Dios es un Dios de amor y de gracia, que sobrepasa aún nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Tú y yo estamos limitados en el amor que podemos demostrarle a las personas en esta tierra. Tú y yo, si alguien nos falla, si alguien nos hace mal, ya le ponemos el sello y los descartamos, los eliminamos, los odiamos por el resto de la vida y nunca más los volvemos a perdonar. Por eso es que se nos hace difícil entender la gracia de Dios, porque Dios tiene amor incondicional. No importa cuántas veces le fallemos, si tenemos vida todavía y le pedimos perdón, su gracia nos cubre y por su gracia nos vuelve a levantar. Entonces Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo y dice en el verso 11 y 12, si tiene su Biblia ahí puede ver conmigo, que un hombre tenía 2 hijos, y este es el cuento. Que el menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Y así que el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor le pidió la herencia al padre. A lo mejor tú y yo en nuestra cultura hoy podemos escuchar esta parábola y escuchar lo que el hijo le ha pedido a él en este momento y decimos, ¿y qué? Pero en la cultura judía, especialmente en el primer siglo, donde esto está sucediendo y donde Jesús está contando esta parábola, esto sería una historia que causaría que los judíos se preguntaran: ¿qué está pasando aquí? Pedirle a un padre la herencia antes de que él estuviese a punto de morir era una falta de respeto. Y los que estaban oyendo a Jesús contar esta parábola, los fariseos, también como los pecadores y la multitud, diría: wow, si ese fuera mi hijo, créeme que yo no le daría nada. Pero escucha bien, porque al hijo pedirle la herencia, lo que estaba haciendo básicamente era deseándole la muerte al padre. Yo quiero que usted entienda la magnitud de lo que está sucediendo aquí, para que usted pueda entender la gracia grande de Dios para nosotros. El hijo le faltó el respeto al padre, porque en el tiempo del primer siglo los judíos valoraban mucho lo que era honrar al padre y a la madre. Se les respetaba, era algo cultural, era un valor muy alto dentro de su cultura. Y pedirle la herencia, por lo tanto, era como decirle al papá en la cara: yo quisiera que te murieras ya. Pero lo escandaloso en esta historia, en esta parábola, no es tanto lo que el hijo le pide, aunque sí es escandaloso. Es como el padre le responde a lo que el hijo le pide. Y dice en la parábola que el padre le da la parte de su herencia. Eso a los oyentes en el primer siglo de verdad que los volvería locos. Ahí dirían: espérate un momento, está bien, el hijo puede ser un descarado que le pidió a su padre la herencia antes de morirse, pero ahora el padre está más loco por darle la parte de su herencia
después que el hijo prácticamente le faltó el respeto en la cara. Le escupió, como si lo hubiese hecho algo malísimo. Y escuche bien, porque los que oyeron esto pudieron en algún momento considerar que darle la herencia al hijo fue algo necio, fue algo que ningún padre en su mente correcta haría, especialmente dárselo a un hijo inmaduro. Inmediatamente ya en estos primeros 2 versos de la parábola podemos ver de que algo no está bien en esta historia. Hay algo que está completamente mal. Hay algo mal con el hijo, pero también con el padre. Eso no es normal. No es normal lo que Jesús está contando aquí. Y yo quiero que tú entiendas que así mismo también la gracia de Dios, el amor de Dios para los pecadores, para nosotros, no hace sentido. La manera de Dios actuar y operar en cuanto a nosotros, créeme mi hermano, es escandaloso. La gracia de Dios es escandalosa. Nos dice la palabra de que no mucho tiempo después el hijo menor se fue, recogió sus cosas, se fue a un país muy lejano y vivió la vida loca. Y cuando ya lo había gastado todo, sobrevino, dice la palabra, también una gran escasez en la región. O sea, como si el 2008 hubiese ocurrido otra vez. La economía cayó al piso. Y dice que entonces también se hacía difícil en conseguir empleo. Y tanto era la necesidad de este joven que lo había perdido todo, que lo había desperdiciado todo. Tanto era la necesidad que él comenzó a trabajar con cerdos. Y aún al punto de desear la comida de los cerdos. Pero nadie aún así, dice la parábola, le daba nada. En otras palabras, lo que Jesús le quiere comunicar a sus oyentes, y hoy podemos ver aquí, es de que este joven había llegado al punto más bajo de su vida. Yo no sé si en algún momento usted ha llegado al punto más bajo de su vida. Yo no sé si en algún momento, algún punto, usted de verdad se han encontrado en una posición donde se sienten que no hay esperanza. Pero este joven se encuentra en ese punto de necesidad, desesperación. Lo perdió todo de una manera desgraciada. Y ahora se encuentra en una gran necesidad, haciendo un trabajo que para los judíos era algo que nunca en su vida harían. Porque los cerdos para los judíos es un animal impuro. Ellos no comen cerdo, no comen lechón para Navidad. Es impuro. Es impuro. Y especialmente en el primer siglo, el trabajar con ellos, imagínate, desear su comida sería llegar al punto más bajo de su vida. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un trabajo malo. Yo no sé si alguna vez usted ha tomado un trabajo por necesidad. Pero yo me acuerdo que cuando tenía 19 años me fui para el colegio a otro estado muy lejos de aquí. Yo estaba contento que ya no iba a vivir en casa con mami y papi, ya yo iba a poder hacer lo que yo quisiera. Y me acuerdo que al llegar allá me di cuenta que no había nadie que me cocinara. No había nadie que me lavara la ropa. Y me di cuenta que tenía que trabajar para obtener ciertas cosas. Y uno de los trabajos que tenía que hacer dentro de los dormitorios donde se quedaban todos los hombres en un colegio bíblico era que me tocó por una semana limpiar los baños. Y limpiar los baños en un dormitorio donde hay aproximadamente a lo mejor algunos 60, 100 hombres no es nada bueno. Y en una ocasión parece que a uno de los muchachos comió y no le cayó bien la comida. Cuando fue al baño se tapó el inodoro y se desbordó. Y a mí me tocó limpiarlo.
Yo me acuerdo que mientras yo estaba limpiando eso, yo decía, de verdad que yo llegué a lo más bajo de mi vida. Y en ese momento deseé regresar a casa. Y así mismo este joven rico, en un momento de desesperación, cuando ya llegó a la parte más baja de su vida, se recordó, recapacitó, dice la palabra. Porque muchos judíos también dicen, en los proverbios que tienen, dicen que el judío no es hasta que llega al punto de cuidar cerdos o querer comer la comida de los cerdos que entonces se arrepienten. Es como decir las personas que no buscan de Dios a menos que algo malo le pase. Nadie busca de Dios mientras todas las cosas están bien. Todo el mundo busca de Dios y se arrepiente cuando las cosas le van mal. Y así mismo le pasa a este joven pródigo. Lo desperdicia todo. Llega al punto más bajo de su vida. Y dice la palabra que entonces por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Me imagino que él recitó lo que le iba a decir al padre varias veces, se lo memorizó bien. Él dijo: yo estoy seguro que cuando yo regrese a casa, y si regreso a casa, mi padre no me va a volver a recibir porque le he faltado el respeto. Le he deseado básicamente la muerte. Y está bien conmigo, aun si mi padre por lo menos me recibe como un esclavo, como uno de sus siervos, que me ponga a limpiar los baños aquí, que me ponga a hacer el trabajo de los esclavos. Pero los esclavos aún están mejor en la casa de mi padre de lo que yo estoy acá afuera. El joven recapacitó, preparó lo que le iba a decir al padre bien. Y dice en la palabra que entonces aquí el joven se levantó y vuelve a su padre. Y en este punto yo creo que muchos de los oyentes de Jesús dirían que bueno, estarían de acuerdo con la historia que Jesús le estaba contando. Dirían: este joven fue un necio, le faltó el respeto, y está bueno que regrese de rodillas a donde su padre merece pagar el precio. Muchos de nosotros al escuchar algo como esto también lo diríamos: este joven necesita ganarse otra vez la confianza de su padre. A lo mejor este joven necesita regresar y el padre le dice: tienes que meterte en rehabilitación, tienes que ir a consejería. Es más, tienes que ir conmigo a la iglesia todos los domingos. Y entonces cuando comiences a ir a la iglesia conmigo todos los domingos y comiences a servir, vamos a hablar de tu volver a ser mi hijo otra vez. Muchos de nosotros a lo mejor pensaríamos: eso sería lo justo. Pero esta parábola es escandalosa. Ya a este punto no es tanto escandaloso lo que el hijo hace para regresar, sino como otra vez responde el padre cuando su hijo regresa a la casa. Dice en la palabra que el hijo vino y de lejos el padre lo vio. O sea, el padre ya estaba esperándolo, buscándolo y deseando su regreso. Y al verlo, dice en la palabra, el padre no esperó que el hijo llegara a él. Él salió corriendo a donde el hijo y lo abrazó y lo besó. Usted a lo mejor no entiende la magnitud de esta, pero en una sociedad, en una cultura que enfatiza que en la casa el sistema es el del patriarca, donde el padre es el que manda, es el jefe de la familia por generaciones. Se le respeta y se le honra al patriarca. Y nunca tú encontrarías en la cultura judía a un patriarca, a un padre corriendo para ningún lado por ninguna razón. Los únicos que tú encontrarías corriendo bajo una cultura como esta son a los niños y a los esclavos. Pero aquí al Jesús mencionar que el padre, al ver al hijo de lejos, es el que sale corriendo a encontrarse con su hijo y abrazarlo después que le faltó el respeto, después que desperdició todo. Al Jesús mencionar que el padre sale corriendo, lo que está diciendo es que al padre no le importa su dignidad. El padre está dispuesto a bajarse al nivel del hijo si tiene que hacerlo para recibirlo otra vez en la casa. Así como Dios dejó su posición celestial y dice en la palabra que se hizo hombre, se hizo pobre para poder rescatarte a ti y a mí. Dejó su riqueza en los cielos. Así mismo Padre hizo
cuando vio a su hijo de lejos. Todavía, estando lejos, sale, lo encuentra y lo abraza. Y cuando el hijo comienza a recitarle lo que se había memorizado, le dice: Padre, tú sabes que yo he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. El padre lo para y dice: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido pero ya lo hemos encontrado. El vestido, se dice que lo más seguro era el vestido del padre del patriarca de la casa. El anillo que le puso simbolizaba de que el padre le devolvía la autoridad al hijo como heredero de la casa. Y las sandalias también representaban de que él era un hijo que tenía una herencia, porque en esa cultura solamente los hijos se ponían sandalias o zapatos. Los esclavos no se ponían sandalias o zapatos. Y si a este punto podemos ver de que los oyentes de la parábola de Jesús, como los fariseos y aún los pecadores, se escandalizaron por escuchar lo que Jesús estaba diciendo que este padre hizo con un hijo que le faltó el respeto. Ahora cuando mata al corderito más gordo que él tenía, el ternero más gordo, para celebrar un banquete, aquí los oyentes lo más seguro dijeron: esa historia no es verdad. Ahora sí que Jesús se pasó de la raya. Ahora sí que Jesús simplemente lo que está dando es un cuento de hadas. Eso no es cierto, porque jamás y nunca eso pasaría en la cultura judía. Un padre nunca celebraría una fiesta para un hijo que le faltó el respeto. Pero yo quiero que usted entienda hoy cuán grande es la gracia de Dios, porque es el punto de lo que Jesús también quiso enseñar. Y dice en la palabra que comenzaron a celebrar la fiesta, porque el hijo que estaba muerto ahora había recobrado vida, y el que se había perdido se había encontrado. Y yo quiero que tú entiendas que esa es la historia tuya y es la historia mía. Tú y yo fuimos rescatados por un Dios que nos encontró a nosotros en el punto más bajo de nuestra vida. Él allí nos rescató, nos levantó. No fue porque tú y yo éramos buenos, fue solamente por su gracia. Pero la historia no es solamente tremenda y extrema y escandalosa, porque él recibe a un hijo pródigo que desperdició lo que el padre le había dado, sino porque ahora, después de el hijo mayor escuchar la música del campo, le pregunta a uno de los esclavos: ¿y qué hace? ¿Qué está pasando? Y el esclavo le dice: ¿no has escuchado que tu hermano regresó a casa y tu padre le está celebrando una fiesta? Es motivo de celebración. Pero la palabra dice que este hijo, en lugar de alegrarse, se indignó con el padre y se quedó afuera y no quiso entrar. Y aquí vemos otra vez la respuesta de un padre lleno de gracia, no solamente con el hijo pródigo, sino con el hijo mayor. Que al hijo mayor no entrar e indignarse con el padre por lo que estaba haciendo, el padre ahora sale afuera a encontrarse con su hijo para pedirle que entre. Pero el hijo le reclama lo que había hecho y le dijo: pero yo he sido bueno, yo he estado aquí todo este tiempo. Es más, si usted mira bien el principio de la parábola, cuando el hijo menor le pidió la herencia al padre, el padre le repartió la herencia entre el hijo menor y el mayor también. O sea que el mayor recibió su herencia también, pero se quedó en la casa siendo fiel, obedeciendo al padre y haciendo todo lo que el padre le pidiera. Siempre estuvo en la casa, fue el hijo bueno. Pero él dice: padre, yo he sido bueno y he estado aquí, y en ningún momento tú has hecho ninguna fiesta para mí, para mis amigos. Y a este hijo tuyo que se fue, lo desperdició todo, a él tú le haces una fiesta.
que gastó el dinero con prostitutas, a ese sí tú le das. Y el padre le dijo: hijo mío, todo lo que yo tengo, todo lo que está en esta casa siempre ha sido tuyo. Yo quiero que tú entiendas la gracia de Dios en este día. Yo quiero que tú entiendas la magnitud y la grandeza de la gracia de Dios y al punto que llega. Yo quiero que tú puedas ver de que Jesús no se queda corto en el departamento de la gracia. Que la gracia de Dios se extiende a todos. La gracia de Dios se extiende a ti. Donde quiera que tú te encuentres, en la situación que estés viviendo, la gracia de Dios allí también te alcanza a ti. Y esta parábola es también una alegoría en la cual vemos que los personajes representan personas en el ministerio de Jesús. El Padre representa a Dios, que está esperando que sus hijos pródigos regresen a casa. El hijo menor, el pródigo, el que se fue, el que gastó todo, representa a los pecadores y a los recaudadores de impuestos, a esos malos que los fariseos criticaban todo el tiempo porque Jesús se pasaba con ellos. El hijo menor representa a esos pecadores que, aunque no son perfectos y no son buenos, pero con alegría aceptan el mensaje de salvación que viene por gracia. Y el hijo mayor representa a los fariseos y a los religiosos que piensan que por sus buenas obras pueden obtener el favor de su padre. Y yo no sé en qué categoría tú caes en este día, pero a veces nosotros tenemos una iglesia no de hijos pródigos, sino de hijos mayores. No estoy hablando de esta iglesia necesariamente, pero a veces la mayoría de las iglesias están llenas de hijos mayores, no de hijos pródigos. Personas que ya son salvas y ahora, dentro del reino y en las cosas de Dios, piensan que con sus buenas obras es que obtienen el favor de Dios, la gracia de Dios. Y cuando llega un hijo pródigo, cuando llega un pecador, tienden a mirarlo como alguien más bajo, en categoría que no es digno de estar al nivel. A veces no nos damos cuenta, pero nos hemos convertido en iglesias de hijos mayores, no de hijos pródigos. Y yo quiero que entienda esto, mi hermano, porque a mí me da tristeza, le voy a decir, cuando nosotros como iglesia tratamos de hacer actividades para la comunidad y alcanzar a los hijos pródigos, y le tiramos una fiesta, aunque sea así en época de lo que le podemos decir Halloween, en la época de otoño, y nosotros hacemos cosas para atraer a los de la comunidad, para eventualmente predicarle el evangelio de Jesucristo, enseñarle la gracia de Dios a ellos. Pero tenemos hijos mayores en la iglesia que comienzan a criticar y cómo la iglesia se atreve y se pone y que a celebrar el Halloween, que eso es del diablo y que esto y que aquello. Oh no, usted sabía que yo le iba a tirar algo finalmente, en algún momento le iba a tirar. Y se lo digo a los líderes de Tabernáculo Internacional, comenzando con ustedes, que cuando hacemos eventos para nosotros alcanzar a los hijos pródigos de la comunidad y de la ciudad y del mundo entero, los hijos mayores se ponen celosos y se indignan y comienzan a categorizar todas estas cosas como del diablo y como que no son de Dios, y entonces tienden a comenzar a hablar y a negarse en participar en estas actividades. Porque es que nosotros no participamos en esas cosas. Nosotros somos espirituales. Y yo le pudiera decir muchas cosas más en este punto, pero muchas personas se dejan llevar por lo que se habla en Facebook y en los medios sociales.
Y hay supuestos profetas y que maestros de la palabra que te vienen y te tiran 2 o 3 versos bíblicos para enseñarte, como el Halloween, el del diablo, y que las iglesias que lo celebran ahora están metidos en eso también y son satanistas, y lo que están es promoviendo a Satanás y el reino del diablo y todas las demás cosas. Y te pueden hablar de que el diezmo no es de Dios, que eso es del Antiguo Testamento, y viene y dice: yo no diezmo porque fue que yo vi una enseñanza en Facebook. Pero yo te diría hoy, dame verso bíblico y enséñame en contexto y dame una buena interpretación bíblica de lo que tú crees y sobre los fundamentos que estás parado, porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta que nos hemos convertido en legalistas y lo que estamos haciendo es cerrándole el reino de los cielos a los hijos pródigos, porque nos hacemos los más espirituales. Y Dios, yo creo que quiere levantar a una iglesia diferente, llena de gracia y de verdad, que tenga un corazón para hacer lo que tenga que hacer, para alcanzar al perdido, para alcanzar al hijo pródigo. Póngase de pie. Mi intención no era pisar el pie a los religiosos, era rompérselo. Dios me dio una profecía la semana pasada con el pastor invitado. Dijo: pastor, no tengas miedo en lo que Dios ponga en tu corazón. Que de ahora en adelante, y le habló a los líderes, le habló a la iglesia, que los líderes y que la iglesia se alinee a la visión de la casa. Si tú no estás alineado con la visión de la casa, hay muchas iglesias en esta ciudad, pero yo declaro que hoy se levanta el ejército del Señor, que vamos a marchar hacia adelante. Tenemos una visión, y nuestra visión es decirle a toda la creación que en Cristo hay salvación, y lo haremos de cualquier manera que lo tengamos que hacer para alcanzar al perdido. Y usted sabe lo más interesante de todo esto, que nosotros conocemos la historia como la historia del hijo pródigo, pero en realidad es la historia del padre pródigo. Porque pródigo, la palabra pródigo es malgastar, como de una manera abundante, es desperdiciar. Y la conocemos como el hijo pródigo, porque el hijo pródigo es el que se va de la casa, toma la herencia y la desperdicia. Pero yo quiero que tú entiendas que aquí esta historia es más del padre pródigo, que desperdicia, que derrama en manera abundantemente su amor por ese hijo. El amor de Dios es grande, mucho más grande de lo que tú puedes pensar o imaginar, y está disponible para ti también. La salvación, yo quiero que tú entiendas hoy, no depende de tus obras. El favor de Dios no llega a nuestra vida por lo que podamos hacer. Lo recibimos de manera gratuita, aun cuando éramos pecadores, dice la palabra. Aun cuando estamos perdidos en nuestros pecados, Él murió por nosotros. Aún nosotros odiándolo a Él, Él nos amó. Antes de que tú y yo fuéramos amigos de Él, o hijos de Él, o siervos de Él, éramos sus enemigos, y siendo enemigos, Él nos amó. Tú no le puedes ganar a Dios cuando se trata de amor. Y la gracia de Dios se extiende de una manera grande sobre todo aquel que lo busca a Él con un corazón humilde.